Un ruego compasivo y justo. El tono de Jehová se hace ahora todavía más cariñoso y compasivo. Vengan pues y enderecemos los asuntos entre nosotros, dice Jehová. Aunque los pecados de ustedes resulten ser como escarlata, se les hará blancos justamente como la nieve. Aunque sean rojos como tela de carmesí, llegarán a ser aún como la lana. Isaías 1:18. La invitación que abre este hermoso versículo suele entenderse mal. Por ejemplo, la versión popular dice: vengan, vamos a discutir este asunto, como si ambas partes tuvieran que hacer concesiones para llegar a un acuerdo. De ninguna manera, Jehová no ha hecho nada malo, y mucho menos en sus tratos con este pueblo rebelde e hipócrita. Deuteronomio 32, 4 y 5 dice: Él es la roca, todo lo que hace es perfecto porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. Los que se han corrompido son ellos, no son hijos de Él. Ellos tienen la culpa de su propio defecto. El versículo no habla de ninguna negociación entre iguales, sino de un foro para establecer la justicia. Es como si Jehová retara a Israel a comparecer a juicio ante un tribunal. Esa perspectiva podría parecer intimidatoria, pero Jehová es el más misericordioso y compasivo de los jueces. Su capacidad para perdonar no tiene igual. Salmo 86:5 dice: Y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. Solo Él puede limpiar a los israelitas de pecados que son como escarlata y hacer que queden blancos justamente como la nieve. No hay iniciativa ni fórmula humana, sean obras, sacrificios u oraciones, que pueda eliminar la mancha del pecado. Lo único que puede lavar el pecado es el perdón que Jehová concede y en las condiciones que Él establece, entre las que figura un arrepentimiento verdadero de corazón. Esta es tan importante que Jehová la repite utilizando una variante poética. Los pecados carmesí llegarán a ser como lana blanca, nueva y sin teñir. Jehová desea que sepamos que Él es aquel que perdona los pecados, hasta los más graves, si ve que estamos sinceramente arrepentidos. A quienes les resulte difícil creer que sus pecados puedan ser perdonados, les convendrá examinar ejemplos como el de Manasés, quien pecó de modo horrible y durante muchos años. Sin embargo, se arrepintió y fue perdonado. Segundo de las Crónicas 33 del 9 al 16 dice: Manasés siguió descarriando a Judá y a los habitantes de Jerusalén, llevándolos a hacer cosas todavía peores que las naciones que Jehová había aniquilado delante de los israelitas. Jehová les hablaba a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Así que Jehová hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria vinieran contra ellos. Capturaron a Manasés con garfios, lo sujetaron con 2 grilletes de cobre y se lo llevaron a Babilonia. En su angustia le suplicó a Jehová su Dios y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Le siguió orando y Dios se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica y lo devolvió a su reinado en Jerusalén. Entonces Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Después de esto, él construyó una muralla exterior para la ciudad de David, al oeste de Gijón, en el valle hasta la puerta del pescado. Hizo que diera la vuelta hasta Ofel y la hizo muy alta. Además, nombró jefes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces quitó los dioses extranjeros y la imagen ídolo de la casa de Jehová, así como todos los altares que había construido en la montaña de la casa de Jehová y en Jerusalén, y mandó arrojarlos fuera de la ciudad. Además, preparó el altar de Jehová y empezó a ofrecer en él sacrificios de paz y sacrificios de agradecimiento, y le dijo a Judá que sirviera a Jehová, el Dios de Israel. Jehová desea que todos nosotros, incluso los que han cometido pecados graves, sepamos que todavía no es demasiado tarde para que enderecemos los asuntos con Él. Jehová recuerda a su pueblo que han de elegir. Si ustedes muestran buena disposición y de veras escuchan, comerán lo bueno de la tierra, pero si rehúsan y realmente son rebeldes, por una espada serán comidos, porque la mismísima boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 1, 19 y 20. En este pasaje, Jehová pone de relieve diversas actitudes y otra vez emplea una vívida figura retórica para hacerles entender la situación.
Los habitantes de Judá han de escoger entre comer o ser comidos. Si se decantan por escuchar y obedecer a Jehová, comerán el producto de la tierra. Si por otro lado persisten en su actitud rebelde, la espada de sus enemigos se los comerá a ellos. Cuesta imaginar que un pueblo prefiera la espada de sus enemigos a la misericordia y generosidad de un Dios que perdona. Pero ese es el caso de Jerusalén, como muestran los siguientes versículos de Isaías. Una endecha por la ciudad amada. En Isaías 1 del 21 al 23 constatamos hasta qué punto llega la maldad que reina en la Jerusalén de la época. El profeta da comienzo a un poema inspirado que adquiere la forma de una endecha o lamento. Oh, cómo ha llegado a ser una prostituta la población fiel, llena estaba de derecho, la justicia misma se alojaba en ella, pero ahora asesinos. Isaías 1:21. Qué bajo ha caído la ciudad de Jerusalén, la que antaño fue esposa fiel, ahora no es más que una prostituta. ¿Qué pudiera transmitir de forma más vigorosa los sentimientos de Jehová al verse traicionado y defraudado? La justicia misma se alojaba en la ciudad. ¿Cuándo? Pues bien, incluso antes de que Israel existiera, allá en los días de Abraham, la ciudad se llamaba Salem. En ella gobernaba un hombre que era tanto rey como sacerdote. Se llamaba Melquisedec, que significa rey de justicia, y todo apunta a que hizo honor a su nombre. Hebreos 7:2 dice: Y Abraham le dio la 10ª parte de todo en primer lugar. Su nombre se traduce rey de justicia. Él también es rey de Salem, es decir, rey de paz. Génesis 18 del 14 al 20 dice: ¿Es que hay algo imposible para Jehová? Regresaré el año que viene por estas fechas y Sara tendrá un hijo. Pero como Sara se asustó, ella dijo: No, no me reí. Y él dijo: Sí, sí te reíste. Entonces los hombres se levantaron para irse. Mientras Abraham los acompañaba para despedirlos, ellos miraron hacia abajo en dirección a Sodoma. Y Jehová dijo: ¿Acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham sin falta se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Unos 1000 años después de Melquisedec, Jerusalén alcanzó su época dorada durante los reinados de David y Salomón. La justicia misma se alojaba en ella, sobre todo cuando sus reyes daban el ejemplo al pueblo y andaban en los caminos de Jehová. Sin embargo, en la época de Isaías, aquellos tiempos no son más que un lejano recuerdo. Parece que la culpa recae en buena medida en los dirigentes del pueblo. Isaías prosigue su lamento. Tu plata misma ha llegado a ser escoria espumajosa, tu cerveza de trigo está diluida con agua, tus príncipes son tercos y socios de ladrones. Cada uno de ellos es amador de un soborno y corredor tras regalos. No dictan fallo para el huérfano de padre, y ni siquiera consiguen entrada a ellos la causa judicial de la viuda. Isaías 1:22 y 23. Dos elementos gráficos en rápida sucesión sirven de preludio a lo que sigue. En la fragua, el herrero quita la escoria espumajosa de la plata fundida y la tira. Los príncipes y jueces de Israel se asemejan a la escoria, no a la plata. Hay que librarse de ellos. En realidad, no son de más utilidad que la cerveza que se ha diluido con agua y ha perdido su sabor. Una bebida así solo sirve para tirarla. El versículo 23 muestra por qué merecen tal descripción los dirigentes. La ley mosaica ennobleció al pueblo de Dios y lo separó de las demás naciones. Lo hizo, por ejemplo, al ordenar que se protegiera a los huérfanos y a las viudas. Éxodo 22 del 22 al 24 dice: No maltraten a las viudas ni a los huérfanos de padre. Si de alguna manera los hace sufrir y ellos me suplican ayuda, yo los oiré sin falta. Entonces me enojaré muchísimo con ustedes y los mataré a espada. Sus esposas se quedarán viudas y sus hijos se quedarán sin padre. Pero en el tiempo de Isaías, los huérfanos tienen pocas probabilidades de obtener una sentencia favorable. En cuanto a las viudas, ni siquiera pueden conseguir que alguien escuche su caso, y mucho menos que lo defienda. No,
Esos jueces y caudillos están demasiado ocupados en sus propios intereses, procurando sobornos y regalos y haciéndose socios de ladrones, pues protegen a los delincuentes mientras dejan que sus víctimas sufran. Peor aún, se han hecho tercos, empedernidos en su práctica de la maldad. ¡Qué situación tan lamentable! Jehová refinará a su pueblo. Jehová no va a tolerar para siempre ese abuso de poder. Isaías pasa a decir: por lo tanto, la expresión del Señor verdadero, Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel, es: ajá, me desembarazaré de mis adversarios y ciertamente me vengaré de mis enemigos. Isaías 1:24. En este pasaje a Jehová se le dan tres designaciones que resaltan su justicia, soberanía e inmenso poder. La exclamación "ajá" probablemente significa que a su compasión se añade ahora la determinación de descargar su cólera, y ciertamente hay razón para ello. El propio pueblo de Jehová se ha hecho su enemigo. Se tiene bien merecida la venganza de Dios, quien se desembarazará o librará de ellos. ¿Supondrá eso la destrucción total y permanente del pueblo que lleva su nombre? No, pues él pasa a decir: y de veras volveré mi mano sobre ti, y eliminaré por fundición tu escoria espumajosa como con lejía, y ciertamente quitaré todos tus desperdicios. Isaías 1:25. Jehová utiliza ahora el proceso de refinación a modo de ejemplo. Los refinadores de la antigüedad solían añadir lejía para separar más fácilmente la escoria del valioso metal. De igual manera, Jehová, que no considera completamente malvado a su pueblo, lo castigará hasta el grado debido. Solo eliminará de él los desperdicios, los individuos tercos e indeseables que se niegan a aprender y obedecer. Jeremías 46:28 dice: así que no tengas miedo, mi siervo Jacob, afirma Jehová, porque yo estoy contigo. Voy a exterminar a todas las naciones a las que te he dispersado, pero a ti no te voy a exterminar. Te disciplinaré hasta el grado debido, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Con estas palabras, Isaías tiene el privilegio de poner por escrito hechos históricos antes de que sucedan. Jehová realmente refinó a su pueblo quitando la escoria espumajosa, es decir, los caudillos corruptos y demás rebeldes. En el año 607 antes de la era común, mucho después del tiempo de Isaías, Jerusalén fue destruida y sus habitantes llevados a un destierro de 70 años en Babilonia. En algunos aspectos, aquello fue un paralelo de unas medidas que Dios tomó mucho después. El profeta Malaquías 3 del 1 al 5, muy posterior al destierro en Babilonia, indicó que Dios realizaría de nuevo una refinación. Malaquías 3 del 1 al 5 dice: miren, voy a enviar a mi mensajero y él despejará el camino delante de mí, y de repente vendrá a su templo el Señor verdadero que ustedes buscan, y vendrá el mensajero del pacto que esperan con alegría. Miren, de seguro vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién resistirá el día de su venida y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él será como el fuego del refinador y como la lejía de los lavanderos. Y él se sentará como el que refina y purifica la plata, y purificará a los hijos de Leví, los refinará como al oro y como a la plata. Y ellos serán para Jehová personas que presentan una ofrenda con justicia. Y la ofrenda de Judá y de Jerusalén de veras agradará a Jehová, como en los días de hace mucho tiempo y como en los años de la antigüedad. Me acercaré a ustedes para juzgarlos y me apresuraré a testificar contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que estafan al trabajador a sueldo, a la viuda y al huérfano de padre, y contra los que se niegan a ayudar al extranjero. Esta gente no me ha temido, dice Jehová de los ejércitos. Apunta al tiempo en que Jehová Dios visitaría el templo espiritual acompañado de su mensajero del pacto, Jesucristo, lo que al parecer ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial. Jehová inspeccionó y efectuó una criba de cuantos afirmaban ser cristianos, separando a los verdaderos de los falsos. ¿Con qué resultado? Jehová responde: ciertamente traeré de vuelta otra vez jueces para ti como al principio, y consejeros para ti como al comienzo. Después de esto, se te llamará ciudad de justicia, población fiel.
Con equidad Sión misma será redimida y los de ella que vuelven con justicia. Isaías 1, 26 y 27. Esta profecía se cumplió primero en la Jerusalén antigua, tras la vuelta de los desterrados a su ciudad amada. En el año 537 antes de la era común, hubo de nuevo jueces y consejeros fieles como los del pasado. Los profetas Ageo y Zacarías, el sacerdote Josué, el escriba Esdras y el gobernador Zorobabel guiaron e instruyeron en las sendas de Dios al resto fiel que había regresado. Sin embargo, en el siglo XX tuvo lugar un cumplimiento aún más importante. En 1919, el pueblo de Jehová del día moderno salió de un periodo de prueba. Se vio liberado de la esclavitud espiritual a Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. La distinción entre ese resto ungido fiel y el clero apóstata de la cristiandad se hizo patente. Dios bendijo una vez más a su pueblo, trayéndoles de vuelta jueces y consejeros, también fieles, cuyos consejos se basan en las escrituras y no en tradiciones humanas. En la actualidad hay miles de tales hombres entre el menguante rebaño pequeño y los crecientes millones de otras ovejas que se le han unido. Lucas 12:32 dice: No teman rebaño pequeño porque su padre quiere darles el reino. Juan 10:16 dice: Y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. Isaías 32, 1 y 2 dice: Mira, un rey reinará con rectitud y príncipes gobernarán con justicia, y cada uno de ellos será como un refugio contra el viento, un refugio contra la tormenta de lluvia con corrientes de agua en una tierra árida, como la sombra de un peñasco inmenso en una tierra reseca. Isaías 60:17 dice: Traeré oro en vez de cobre y plata en vez de hierro, cobre en vez de madera y hierro en vez de piedras, y nombraré a la paz como tus supervisores y a la justicia como tus encargados. Isaías 61:3 y 4 dice: Para cuidar a los que lloran por Sión, para darles un adorno para la cabeza en vez de cenizas, el aceite de alegría en vez de duelo, el manto de alabanza en vez de un espíritu desanimado, y se le llamará árboles grandes de justicia, la plantación de Jehová, para que él sea glorificado. Ellos reconstruirán las antiguas ruinas, levantarán los lugares desolados del pasado y restaurarán las ciudades devastadas, los lugares que han estado desolados durante generaciones. Los ancianos tienen presente que de vez en cuando hacen de jueces en la congregación a fin de mantenerla limpia en sentido moral y espiritual y de corregir a los transgresores. Se preocupan profundamente por actuar como a Dios le agrada, imitando su misericordioso y equilibrado sentido de la justicia. Pero en la mayoría de los casos son consejeros algo muy distinto a ser príncipes o tiranos, y hacen cuanto pueden para ni siquiera dar la apariencia de estar enseñoreándose de los que son la herencia de Dios. Primera de Pedro 5:3. Y la escoria que se menciona en la profecía de Isaías, ¿qué les sucede a quienes rehúsan beneficiarse del proceso de refinación divino? Isaías prosigue: y el ruidoso estrellarse de los sublevadores y de los pecadores será al mismo tiempo, y los que dejan a Jehová se desharán, porque ellos se avergonzarán de los poderosos árboles que ustedes desearon, y ustedes quedarán corridos a causa de los jardines que han escogido. Isaías 1, 28 y 29. Quienes se sublevan y pecan contra Jehová, desoyendo los mensajes de advertencia de sus profetas hasta que es demasiado tarde, realmente se estrellan y deshacen en el año 607 antes de la era común. Ahora bien, ¿qué significan las alusiones a los árboles y los jardines? La idolatría es un problema persistente en Judá. Los árboles, jardines y arboledas son a menudo escenarios de sus prácticas depravadas. Por ejemplo, quienes adoran a Baal y su consorte Astoret creen que en la estación seca ambas deidades yacen muertas y sepultadas. A fin de que despierten y tengan coito de modo que la tierra recupere su fertilidad, los idólatras se reúnen para practicar actos sexuales pervertidos bajo los árboles sagrados de arboledas o jardines. Cuando llegan las lluvias y la tierra se vuelve fecunda, atribuyen el mérito a los dioses falsos y se reafirman en esas supersticiones.
pero cuando Jehová los hace estrellarse ruidosamente, ningún dios ídolo los protege. Aquellos rebeldes se avergüenzan de sus impotentes árboles y jardines. Los idólatras habitantes de Judá se enfrentan, sin embargo, a algo peor que la vergüenza. Jehová cambia ahora de ilustración y los compara con árboles. Llegarán a ser como un árbol grande cuyo follaje se marchita y como un jardín que no tiene agua. Isaías 1:30. En el clima caluroso y seco de Oriente Medio, esta ilustración es muy adecuada. Ningún árbol o jardín dura mucho tiempo sin un aporte constante de agua. Al secarse, las plantas son muy vulnerables al fuego. De ahí que la ilustración del versículo 31 encaje también en el relato. El hombre vigoroso ciertamente llegará a ser estopa y el producto de su actividad una chispa, y ambos ciertamente se harán llamas al mismo tiempo, sin que haya quien extinga. Isaías 1:31. ¿Quién es ese hombre vigoroso? La expresión hebrea comunica el sentido de alguien fuerte y rico, y al parecer se refiere al seguidor de dioses falsos, próspero y seguro de sí mismo. Tanto en el tiempo de Isaías como en el nuestro no faltan hombres que rechazan a Jehová y su adoración pura. Algunos de ellos hasta parecen prosperar. Sin embargo, Jehová advierte de que tales hombres serán como estopa, toscas hebras de lino tan endebles y secas que se deshacen, por así decirlo, ante el mero olor del fuego. Jueces 16, 8 y 9 dice: Así que los gobernantes de los filisteos le llevaron 7 tendones frescos que aún no se habían secado, y ella lo ató con los tendones. Mientras tanto, ellos le tendieron una emboscada en el cuarto inferior. Entonces Dalila le gritó: Sansón, los filisteos están aquí. Enseguida él rompió los tendones, igual que el fuego rompe un hilo de lino, con solo rozarlo, y no se descubrió el secreto de su fuerza. El producto de la actividad del idólatra, sus dioses ídolos, su riqueza o lo que sea que adore en lugar de a Jehová, será como una chispa incendiaria. Tanto la chispa como la estopa serán consumidas, devoradas por un fuego que nadie puede extinguir. Las sentencias de Jehová son perfectas y no hay poder en el universo que pueda anularlas. ¿Es compatible este mensaje final con el de misericordia y perdón del versículo 18? Claro que sí. Jehová se ha encargado de que sus siervos escriban y transmitan esas advertencias precisamente porque es misericordioso. En realidad, no desea que ninguno sea destruido, más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Hoy es un privilegio de todo cristiano verdadero proclamar los mensajes de advertencia divinos a la humanidad, para que quienes se arrepientan puedan beneficiarse del perdón generoso de Dios y vivir para siempre. Qué bondadoso es Jehová al ofrecer a la familia humana la oportunidad de enderezar los asuntos con él antes de que sea demasiado tarde.